de ese párrafo. ¿Ya? Entonces, si dice tenemos, como que lo relacioné un poquito más con un narrador testigo, entonces no sé si me faltó ahí un detalle. ¿En qué parte? ¿En cuál ejercicio era? Espera que todavía no veo la pantalla. En la Eh, parte del narrador objetivo. Dame un segundo, que está un poco lento. Ujú. Narrador objetivo. Más arriba, ¿cierto? Antes de la focalización. Sí, antes de la focalización, si no me equivoco. No, no, no. Focalización. Aquí sí, la focalización parece que fue, ¿o no? Ahí. A ver, ¿Fue antes o después de ver lo de Alicia en el País de las Maravillas? creo Ahí. que es un poquito más abajo. No, Lo veo, ¿no? En el se texto de ve un José poquito Donoso. pegado a la focalización interna. Ah, ya. Si lo bajé a la focalización externa. Era Donde... el del embarazo, cuando la mujer que era primeriza. Ah, perfecto. Ya. Sí, sí, ahí estoy en el texto. Ojalá lo puedan estar viendo, lo que lo estoy proyectando. Ya. ¿Cuál era su duda de ese texto? El sótano está caliente con el brasero que tenemos encendido. Entonces, si dice tenemos, está como dentro de la historia y me suena más como que fuese un testigo. Entonces ahí está Ya. como mi duda. A ver, veamos acá el ejemplo. A ver. El sótano está caliente con el brasero que tenemos encendido día y noche para que se acerque el engrudo con que Mudito empapeló la pared. La Amalia plancha pañales, la María Benítez, sí, es testigo, eh, ya, pero ahí vamos a poner una salvedad, que en este caso, bueno, este material es de puntaje nacional, pero de todas maneras, la salvedad es que acá estamos hablando de conocimiento relativo, ya, si bien el testigo se diferencia del conocimiento relativo, ya, el testigo también puede tener una focalización externa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá en este caso, sí, tienes razón, sería un narrador testigo, pero el testigo también cabe dentro del conocimiento relativo porque conoce parcialmente la realidad. ¿Y qué es lo que conoce? Solamente lo externo, ¿ya? Entonces, dentro del contexto de lo que es la focalización externa, lo importante era que se centraba o describía solamente lo exterior, ¿ya? Y por eso es que en este caso sí es importante que, o sea, no es relevante en este caso si era testigo o objetivo, ¿ya? Era más bien eso, que lo importante era el detalle, si eras capaz de... ¿Cómo aborda el tema? Exacto, cómo se focaliza. Ujú, sí. Dame un segundo que voy a apagar la cámara para que no se nos ponga lento. ¿Tienen alguna otra Gracias, duda? profesor. ¿De nada? Dime un segundo para ver si puedo apagar la cámara. Ya. Bien, cualquier cosa me dicen, ya si se pusiera lento o algo. Bien, estábamos en las técnicas, ¿cierto? Narrativas, estábamos en las vanguardias. ¿Ya? Deme un minuto. Ya. Como les decía, ¿cierto? En las vanguardias surgen distintas técnicas del género narrativo y de la arte en general, ¿ya? Y una de las técnicas más conocidas, ¿cierto? Es el montaje. El montaje, no sé si ustedes han conocido o han leído el texto de La noche boca arriba, ya de Julio Cortázar. ¿Lo han escuchado o han visto el video? Está en YouTube igual, lo pueden buscar. La noche boca arriba, ¿lo han leído alguna vez? Sí. Ya, muy bien. Ese texto, para los que lo leyeron, se van recordando, tiene que ver, son dos historias que se van contando de manera simultánea. La historia de un motociclista que sufre un accidente y que va a dar al hospital, y la historia de un moteca, que era uno de los aztecas, ¿cierto?, en la Guerra Florida, ¿ya? Y nosotros, como lectores, porque a Cortázar le gustaba que los lectores fueran más participativos, más activos, entramos en una discusión de cuál es el sueño, cuál es la realidad y cuál es la ficción. ¿Ya? Y ahí nos deja ese interrogante, bueno, y cuando lo lean van a resolverla, de finalmente cuál era la verdad y cuál era la ficción. Sin embargo, lo interesante ahí, como técnica, es que se superponen ambas historias, ¿verdad? Se superpone, se van entrecruzando y en un momento como que se entrecruzan, ¿ya? Es una de las genialidades de Julio Cortázar, ¿ya? Es un autor bien interesante, por si quieren leerlo, ¿ya? Otra de las técnicas que ustedes conocen son las anacronías, ¿verdad? Que son estas alteraciones temporales, ¿ya? Como el raconto, ¿cierto? Que son estos grandes recuerdos más extensos, ¿verdad? Del pasado, ¿ya? El flashback, que es un recuerdo mucho más breve,
el flash forward, que es un adelantarse hacia el futuro, pero también muy breve, equivalente al flashback, pero hacia el futuro. Y en la premonición, que es adelantarse al futuro, pero un relato más extenso, ¿ya? Si ustedes han visto las películas Destino Final, ¿ya? En esas películas de Destino Final, que son como 5 o 6 películas, no recuerdo cuántas son ya, eh, cierto, siempre hay como que aparece como que alguien logra anticiparse lo que va a suceder, ya como que tiene una visión. Eso sería un ejemplo de premonición, ¿ya? Bien, veamos un ejemplo de raconto. Un autor que trabaja mucho estos juegos con el tiempo es Marcel Proust, que a veces es un poco más complejo de leer, pero si les gustan los desafíos podrían leerlo, ¿ya? Y uno de sus textos es La muerte en las catedrales, también tiene En búsqueda del tiempo perdido, entre otros, ¿ya? Y dice así: las sensaciones que tampoco tornarían más que en sueños caracterizan los años que quedaron atrás, y por poco poéticas que sean, se cargan de toda la poesía de esa edad, de la misma forma que nada está más lleno del tañido de las campanas de Pascua. Si se fijan, ahí el narrador está narrando los recuerdos, está recordando algo, y está hablando del tiempo de Pascua, del tiempo de la Navidad. Después dice, y de las primeras violetas que en sus últimos fríos del año, que estropean nuestras vacaciones y obligan a encender el fuego durante el desayuno. Ustedes saben que la Navidad, dependiendo si se vive en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, es distinta, ¿verdad? Porque en el hemisferio norte, que es como el caso de esta historia, está siempre nevando, hace mucho frío porque allá están en invierno. Entonces, este narrador está en el hemisferio norte, ya lo sabemos por lo que nos dice, y a la vez está recordando algo, ya de la Navidad de su infancia seguramente. No me atrevería, perdón, no me atrevía a hablar de esas sensaciones que retornaban algunas veces durante mis sueños. Entonces ya sabemos que lo que nos está contando era un sueño en realidad. Si no apareciesen casi revestidas de poesía, separadas de mi vida presente y blancas como esas flores de agua cuya raíz no agarra en tierra. Si se fijan, lo que está haciendo entonces, todo lo que nos relata en este fragmento es un recuerdo de su sueño, de lo que iba soñando. ¿Ya? Entonces entramos dentro del raconto. Esas son las anacronías. ¿Alguna duda con la anacronía? Eso se acordaban, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Sí, sí, sí. Pasamos ahora al monólogo interior. El monólogo interior tiene que ver con estas técnicas que surgen con la psicología y donde accedemos al mundo interior de los personajes. El monólogo interior también lo habíamos visto, al igual que el soliloquio, en el género dramático. ¿Ya? El monólogo interior son los pensamientos, ¿verdad? Lo que siente el personaje, ¿cierto? Pero tienen un cierto orden lógico, es relativamente coherente, ¿ya? Pero en el caso, claro, existe el soliloquio que es más organizado todavía que el monólogo interior, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo también de Mario Vargas Llosa, de Conversación en la Catedral, de un monólogo interior. Fíjense bien, porque después lo vamos a contrastar con la corriente de la conciencia. ¿Por qué? Porque el monólogo interior es mucho más ordenado que la corriente de la conciencia y además ocupa bien los signos de puntuación. En cambio, la corriente de la conciencia no. Sin embargo, pese a que el monólogo interior ocupa bien los signos de puntuación, las comas, los puntos, ya aún así no hay cierta coherencia. ¿Por qué? Porque es como si entráramos a la mente de un personaje y ustedes saben que cuando nosotros pensamos algo, no siempre pensamos todo de manera tan ordenada. A veces estamos pensando en una cosa, al rato estamos pensando en otra. ¿Ya? Eso mismo le pasa a estos personajes. Dice así: todavía hay embotellamientos en el centro, pero República y Arequipa, que son dos calles de Lima, están despejadas y el auto puede ir deprisa. Un nuevo vals, las limeñas tenían alma de tradición. ¿Por qué cada vals criollo sería tan huevón? Piensa, ¿qué me pasa hoy? Tiene el mentón en el pecho, los ojos entrecerrados. Va como espiándose el vientre. Caramba, Zabalita, te sientas y esa hinchazón en el saco. ¿Sería la primera vez que tomó cerveza? 15, 20 años atrás, 4 semanas sin ver a la mamá, a la teté. ¿Quién iba a decir que Popeye se recibiría de arquitecto? Zabalita. ¿Quién me acabaría escribiendo editoriales contra los perros de Lima? Piensa, dentro de poco seré barrigón. Iría al baño turco, jugaría tenis en el terrazas, en 6 meses quemaría la grasa, y otra vez un vientre liso como los 15. Apurarse, romper la inercia, sacudirse. Piensa, deporte, esa es la solución. Como les decía, ¿cierto? Acá accedemos a los pensamientos del personaje y aparentemente piensa ciertas cosas que no tienen mucha relación entre sí, ¿ya? Eso sería un monólogo interior.
En cambio, la corriente de la conciencia es mucho más desorganizado. Además de ser incoherente, tampoco tiene cohesión. ¿Por qué? Porque si bien puede tener puntos, puede tener comas, o en este caso que vamos a ver ahora no tiene comas, se pierde todo el sentido del texto. ¿Ya? Entonces vamos a ver el ejemplo de Ulises de Jane Joyce. No hay confines en realidad porque es redonda. Una mujer en cada puerto dicen, ya tiene buen trabajo si se está quietecita hasta que su Johnny vuelve al hogar, si es que vuelve, oliendo las callejuelas de los puertos. ¿Cómo les puede gustar el mar? Y sin embargo les gusta. Se ha lavado el ancla. Allá que navega con un escapulario, una medalla encima para darle suerte. Bueno, ¿y los tefilín? No, ¿cómo se llama eso que tenía el padre del pobre papá en la puerta para tocarlo? Eso nos sacó de la tierra de Egipto, trayéndonos a la casa de esclavitud. Hay algo en todas esas supersticiones porque cuando uno sale nunca se sabe qué peligros. Si se fijan, ahí hay varios errores de coherencia y cohesión, pero eso no es algo involuntario, al contrario, el autor, ¿cierto? En este caso el narrador, decidió ocupar, ¿verdad? Eso para esta técnica, para generar justamente eso, para generar este sentido de incoherencia, ya de, por ejemplo, hay hiperbatón, otras cosas, ¿cierto? Y hace pensar, ¿cierto?, en una corriente de la conciencia, ¿ya? ¿Queda clara entonces la diferencia entre monólogo monólogo interior y corriente de la conciencia? ¿Va quedando claro? Sí, Bien, ya cualquier cosa me van diciendo. También tenemos la numeración caótica, que va muy de la mano con la corriente de la conciencia. Como el nombre lo dice, va numerando distintas cosas con la letra, perdón, con la coma o con la I, por ejemplo, que funciona como conector, cierto, copulativo. Y caótico porque las cosas que va uniendo no tienen relación entre sí. Veamos el siguiente ejemplo, también de Jane Joyce. Los griegos y los judíos y los árabes y no sé quién demonio más de todos los extremos de Europa, y Duke Street y el mercado de aves, todas cacareando junto al Herbie Sharon, y los pobres burros resbalando medio dormidos, y los vagos con sus capas dormidos a la sombra de las escaleras, y la grande rueda de los carros de los toros, y el viejo castillo de miles de años, sí, y esos moros tan guapos, todos de blanco, y los turbantes como reyes. Si uno no hiciera pausa, porque en realidad este relato no hace pausa, ya porque está todo como a lo largo, ¿cierto? Porque ahí, claro, no hay ninguna coma. Entonces, claramente, y nombra varias cosas de manera desordenada. Claramente una enumeración caótica, ¿ya? Si a alguien le interesa este tipo de relato, pueden leer a Ulises de Jane Joyce, ¿cierto? Que es un autor del siglo XX. Pregunta para ustedes. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta un ejemplo de la técnica narrativa contemporánea llamada enumeración caótica, que vimos recién, ¿verdad? Donde estaba todo de manera desordenada en la enumeración? Por ejemplo, según Margarita, la receta de mi abuela decía: vierta 3 cucharadas de avena en un bol individual, adicione azúcar y media taza de leche, revuelva y hornee. ¿Hay algo desordenado ahí en esa receta? No, ¿cierto? Está todo ordenado, así que esa no podría ser. Viajamos al sur visitando primero Temuco, luego Chiloé, Puerto Montt, el lago Tahuatahua, incluso llegamos a Magallanes. ¿Está ordenada o ordenada la alternativa C? ordenada. Ordenada, ¿cierto? Porque va de ciudades del sur de Chile a ciudades cada vez más al sur. Después entra a su alcoba, se dirige al ropero, lo abre, saca la carta tranquilamente, registra su interior pasando la mano. No está el dinero, deja todo casi intacto, sale en silencio. Esa secuencia de acciones también está ordenada, así que la descartamos. El siguiente ejemplo también está ordenado. Los manifestantes se congregaron en el centro de Santiago, vítores, gritos, bocinazos, etc. En cambio, si se fijan en la primera, la A dice: al mirar se vieron los coches, las sandalias de Laura, el aliento, el correr de un perro desconocido, el aeropuerto, el tocadisco de su hermano, la uña mía rascando el papel. Si se fijan, en la letra, ¿verdad? No hay ninguno de los elementos, ¿verdad?, que se van nombrando, tiene relación entre sí. Por lo tanto, ahí tenemos un ejemplo de enumeración caótica. Bien, ¿alguna duda hasta acá? ¿Sí? ¿No? Bien, bueno, vamos a ir cerrando un poco, ¿ya? Ustedes saben, ya vimos las anacronías, ¿ya? Que hay un tiempo de la historia, que es el tiempo cronológico, lineal, de causa-efecto, ¿ya? Y también tenemos el tiempo del relato, que es donde ingresan las anacronías. ¿Por qué? Porque el narrador decide, ¿cierto? Eh, decide, ¿verdad?, si es que va a hablar primero
o sea, va a introducir recuerdos, por ejemplo, los flashbacks, racontos, y va a introducir anticipaciones, ¿ya? Pero todo eso de las anacronías corresponde al tiempo del relato. Y por último tenemos el tiempo referencial histórico, que es el tiempo de la época, del contexto de producción, ¿ya? Y nos dan acá el ejemplo de La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende, que es una novela histórica, entre comillas, ¿cierto? Porque pasa por distintos periodos de esa familia y que coinciden con la etapa o periodo de Chile, ¿cierto? De la conformación, ¿verdad?, de la historia de Chile. Y en este caso, por ejemplo, nos da el ejemplo de la dictadura o del gobierno militar, ¿cierto?, en Chile, donde se ¿quién activó el micrófono, por favor? Ya. Donde aparecen, ¿cierto? Se superponen, perdón, en este caso, o el contexto en general, ¿verdad? Es de la dictadura, ¿ya? Bien, y eso sería el contexto social y cultural de esa época. Bien, chicos, hay algunas cosas mínimas sí que nos quedó ver. Se las voy a dejar grabadas en una de las clases, ¿ya? Y también se los voy a subir, ya que son los tipos de mundo, ¿ya? De todas maneras, tienen el material disponible, ya para que lo vayan revisando. Ujú. Bien. Los tipos de personajes nos faltó ver y el tipo de ambiente, ¿ya? Pero como la próxima clase lo vamos a dedicar al género narrativo, o sea, perdón, al género argumentativo, perdón, al texto argumentativo y expositivo, no vamos a alcanzar a profundizar más en el género narrativo, ¿ya? Pero como les decía, voy a subir el video de la parte que falta igual para que lo puedan complementar, ¿ya? Entonces nos vamos a ir a la síntesis, ¿ya? En general vimos, ¿cierto?, a grandes rasgos, el género narrativo, que este se caracterizaba por contar hechos, ¿verdad?, ficticios, por una entidad ficticia que es el narrador, ujú, y que estaba en la categoría del personaje extradigético o heterodigético, ¿cierto?, que donde cabía el omnisciente y el de conocimiento relativo, y también teníamos el intradigético, o también conocido como homodigético, donde cabe el protagonista y el testigo. Vimos los distintos subgéneros del género narrativo, la novela histórica, ¿cierto? O sea, perdón, desde la perspectiva histórica, como la epopeya, los poemas épicos, vimos las fábulas, las leyendas, ¿cierto? Vimos algunas técnicas narrativas contemporáneas, como el montaje, las anacronías como flashback, raconto, premonición flash forward, ¿cierto? El monólogo del interior, corriente de la conciencia, enumeración caótica, y por último nos quedaba ver, bueno, vimos el tiempo, los tipos de tiempo que había, y ahora nos quedaba ver entonces los tipos de caracterización y tipos de mundo, ¿ya? Y como les decía, eso se lo voy a subir en un video a la clase para que lo puedan ver más tarde. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que quieran comentar? ¿Alguna duda? Ejemplificar. ¿Mm? Sí, dígame. Que, como que encuentro que son de autores internacionales, entonces como que igual me motiva harto. Me acomoda, me gusta. Ah, ya, eso es bueno. Ah, qué bueno, gracias. ¿Ya? Yo hubiese seguido explicando un poco más los otros conceptos, pero tengo clase ahora en 2 minutos más con el otro curso, ¿ya? Pero de todas maneras, les voy a dejar grabada la parte que faltaba, ¿ya? Esos chicos, chicas, gracias por la asistencia, cuídense mucho, nos estamos viendo, que estén muy bien. Chao, Muchas gracias. Adiós. chao, Chao, profe. igual, que estén Chao, muy bien. profe. Chao, Chao, cuídese. igual, gracias.